Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el episodio número 13. En él vamos a ver cómo el quebrantamiento de estas leyes llevó a la pérdida de la bendición del pueblo de Israel hasta la caída de Jerusalén bajo las manos del rey Nabucodonosor de Babilonia. Veremos las consecuencias y la restauración de la nación de Israel. Comenzamos. Bueno, vamos a entrar ahora al tema. Como les digo, ya estamos al final de estos temas de bendición y maldición, pero es importante siempre aterrizar en las conclusiones, ¿no? Entonces no podemos solamente cerrar el tema sin poder ver qué sucedió, sobre todo con el pueblo de Israel, que eso es algo que nosotros nos preguntamos constantemente, ¿no? Entonces, pues bueno, recordemos que hemos estado hablando básicamente de 4 temas o 4 fuentes que generan la maldición o la pérdida de la bendición. Una de ellas fue la hechicería, con todo lo que involucra el ocultismo. El otro fue la idolatría. El otro tema fueron diferentes leyes que estuvimos estudiando, y otro tema que tiene que ver con unas leyes específicas con respecto a cosas que se consideraban abominación, como el casarse o acostarse con la madre, con la esposa de su padre, que en aquellos tiempos tenían varias esposas, y cosas así, más que toda esa índole, ¿no? Pero le dedicamos mucho tiempo a la hechicería, al ocultismo, a la idolatría, porque ese fue básicamente el problema del pueblo de Israel. El pueblo de Israel batalló muchísimo con estas 2 prácticas, y fue lo que le generó, pues por supuesto, la pérdida de todas estas bendiciones, ¿no? Entonces, ahí donde nosotros hemos estado estudiando en qué manera se le cayó toda esta decadencia, toda esta pérdida de los principios, de los acuerdos que habían establecido en el Sinaí. Entonces, vamos a ver hoy en qué manera el pueblo de Israel, estas maldiciones se llegan a cumplir y el pueblo toca el fondo, lo que se conoce que ya no hubo más abajo, y la pérdida de todas las bendiciones que habíamos visto en el libro de Deuteronomio, con todas las promesas y con todos esos beneficios, se habían perdido, y llega a una culminación muy desastrosa, a una desgracia. Y también veremos hoy el camino de la restauración, cómo ellos fueron restaurados. Y bueno, el tema de la decadencia tiene que ver básicamente con esa cadena de prácticas que generan la maldición, que son de generación en generación. O sea, las abominaciones, las prácticas abominables, pasa de una generación a otra generación. No encontramos que haya un eslabón familiar ahí que detenga y corte el tema, sino que lo va heredando a la siguiente generación. Hubo algunos casos que hicieron intentos, como vamos a ver el día de hoy, de un rey muy sobresaliente que hizo todo un intento por detener esta decadencia, esta pérdida de los principios que Dios les había dado, del pacto que ellos habían entrado en ese compromiso como un compromiso matrimonial, y es en ese sentido que vamos a ver el día de hoy. Pero el libro de los Reyes, en el capítulo 17, el segundo libro de los Reyes, nos narra estos principios de cómo se va perdiendo de generación en generación. Y dice el capítulo 17, partiendo del versículo 34, dice: hasta el día de hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio, mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendió, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Entonces vemos que ahí estaba el compromiso que ellos hicieron,
pero que seguían haciendo como hacían sus padres. Ahí es donde notamos esa cadena que es de generación. Se llama de generación porque cada generación va cayendo. No hay una regeneración, es decir, que una generación vaya hacia arriba, no, sino que va hacia abajo. Y ahí es donde vemos esta pérdida de estos principios que se estaban dando. Y dice el versículo 37, dice, los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre y de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también a sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Entonces ahí está escrito cómo realmente Israel no cumplió con su parte de los compromisos que hicieron en el Sinaí y que después ratificaron en aquellos montes Gerizim y Ebal. ¿Se acuerdan que platicamos sobre eso? Que es el momento donde, si lo queremos ver en esa figura de la boda, es donde la novia entra al tálamo nupcial, a la tierra prometida, con todas las bendiciones, y antes de entrar dice, da sus votos de que se va a mantener y que va a cuidar los estatutos, los principios. Pues bueno, la realidad fue otra. En algunos momentos sí lo hicieron, pero fue una constante, una seducción constante hacia los pueblos vecinos, con los ídolos vecinos, con una serie de prácticas, como ya estuvimos estudiando en todas estas clases, ¿no? Pero todo eso, por supuesto, pues trae las consecuencias. Y hubo reyes muy malos, pero entre los reyes buenos se levanta un rey pequeño, un jovencito, un niño que le tocó vivir la decadencia, ese colmo de conclusiones de la maldad, de cómo se había perdido la relación de Dios. Llega al momento en que este niño de 8 años hereda el trono en Israel. Su padre había sido un rey malo, su abuelo también, su bisabuelo, todos ellos, como lo acabamos de leer, reyes que promovieron la idolatría, la hechicería, pero él no, él hizo un cambio. Y dice Segunda de Crónicas, que registra la historia de este rey famoso, rey Josías, que fue un reformador, que empezó a gobernar a los 8 años, empezó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén, dice el capítulo 34, el versículo 1. Y referente a este rey, este jovencito, dice que él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando dice que anduvo en los caminos de su padre David, se está refiriendo a que siguió el mismo estilo de compromiso y fidelidad al Señor como lo hizo David generaciones atrás. Su padre David quiere decir que es descendiente de la dinastía de David, porque su padre, su abuelo y su bisabuelo fueron reyes realmente muy, muy malos, ¿no? Pero él tomó una decisión, en determinado momento de su vida, él tomó una decisión, y aquí es donde entra lo que nosotros tenemos que reflexionar cuando a veces me pregunta la gente, bueno, ¿y qué hago con una maldición que viene de mi familia sobre ciertas prácticas, mis abuelos? ¿Qué hago? ¿Yo tengo que seguir haciendo lo mismo? No, hay un momento en la vida en que nosotros tenemos que tomar la decisión de romper. Nos toca a nosotros romper o seguir los pasos de nuestros antepasados si hemos heredado algunas prácticas que Dios aborrece, ¿no? Bueno, este niño, este jovencito, a su corta edad, él toma una decisión a los 12, 13 años de decir, yo no voy a ser como mi padre, ni voy a hacer las cosas como las hacía mi abuelo. Yo lo voy a hacer como me lo hacía mi antepasado David, el tatarabuelo de él, que él nos dejó ejemplo. Yo quiero hacer las cosas como él. Y debemos de pensar que este pequeño está en contra de lo que sucede en su momento, en el momento que le toca vivir. Él toma la decisión de ir contra el sistema. Él heredó un sistema de hechicería, ocultismo, de idolatría, de corrupción desde sus antepasados, pero él toma la decisión de ir en contra. Entonces él se va a enfrentar a toda una corriente abrumadora que le es contraria y que él a su corta edad va a tomar decisiones que va a cambiar por completo
el rumbo de Israel, al menos en su generación, como vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces dice que él se apartó de las cosas malas que heredó de su familia, y él tomó la decisión de ir en el camino derecho, correcto, de lo que él sabía que debería de ser. Él entendió su identidad como rey, su responsabilidad y su compromiso delante de Dios y delante de los que le tocó gobernar en su momento. El versículo 3 nos empieza a decir que este jovencito, porque en el 8º año de su reinado, es decir, él empieza a reinar teniendo 8 años, y a los 16 años de edad, dice, siendo un joven, comenzó a buscar a Dios de su padre David. Y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Y derribaron en su presencia los altares de los Baales, destrozó los altares del incienso que estaban puestos en el alto encima de ellos, despedazó también las aceras, las imágenes talladas, las imágenes fundidas, y las redujo a polvo, y lo esparció sobre las sepulturas de los que le habían ofrecido sacrificios. Este jovencito, con una fuerza impresionante, y seguramente con la fuerza del Espíritu de Dios que estaba en él, porque él tomó la decisión de tomar un camino distinto a la de su familia, de hacer las cosas correctas. Él apenas 16 años empieza a reflexionar en un camino distinto, y a los 12 años de haber empezado su reinado, es decir, a los 20 años, empieza a hacer esta reforma. Y por la descripción que vemos, nos da una idea de que estaba atiborrado Jerusalén y todo Israel de altares a todo tipo de dioses. Por eso dice imágenes talladas, aceras, imágenes fundidas, altares en los lugares altos, y empezó él a romper y a quitar todo contra todo el sistema. Podemos imaginarnos que muchas familias que estaban ahí se rasgaron las vestiduras nada más de ver cómo este pequeño les estaba quitando a ellos todo el sistema de la adoración y el culto y todos esos dioses paganos. Por supuesto que hubo resistencia y hubo críticas, y por supuesto que se le levantaron encima muchos, pero este muchacho joven, fuerte, a los 20 años de edad, empieza a hacer limpieza, a purificar Judá, todo el reino de Judá, y a purificar Jerusalén, y a purificar el templo. Por eso dice que empieza él a derribar los altares de los Baales, a todos los altares donde se quemaba el incienso, despedazó las imágenes, las hizo cenizas y las redujo sobre los sepulcros que aquellos dedicaron su vida a esos dioses paganos. Entonces vemos que este joven, decidido a hacer toda una revolución en su nación, en su reino, pero él no hereda la idea, él toma el compromiso, porque el mal ejemplo lo tuvo de sus padres y de sus abuelos, pero él decide, y aquí es donde está el punto que debemos de nosotros tener claro. Descansa sobre nosotros la decisión de parar, de detener el mal, o de sacar la excusa de decir que así nacimos y así nos hicieron y así heredamos el tema, ¿no? Entonces no podemos sacar la excusa, porque somos responsables delante de Dios y somos responsables por nuestras acciones. A Él tenemos que darle cuentas, por supuesto, ¿no? Pero seguimos con la historia, y dice el versículo 5 de lo que estaba haciendo este jovencito, este rey. Dice que quemó los huesos de los sacerdotes sobre los altares y purificó purificó Judá y a Jerusalén, y en las ciudades de Efraín y Simeón y hasta Neftalí y en las ruinas del alrededor derribó también los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas, destrozó todos los altares, inciensos por todas las tierras, y regresó a Jerusalén. Hizo su viaje, su recorrido, si lo queremos ver de esa manera. Él hizo este recorrido por todo Israel, de hacer limpieza y de purificar, pero él lo hace personalmente con todo su equipo, y por supuesto esto es una revolución. Lo que está haciendo este muchacho es revolucionario. Está rompiendo con el sistema que él heredó, que sabe que está mal. En lugar de quedarse con un reinado cómodo, de seguir haciendo lo que los demás hicieron, dice, esto no está bien. Y sabía que se iba a echar de enemigos a
a la corte que le rodeaba, que tenían los grandes negocios de todos estos templos, y familiares y conocidos, y no se diga el pueblo que ya estaba inmiscuido en toda esta adoración, ¿no? Pero a él no le importa la opinión de los demás. Él toma la decisión de decir, yo voy a hacer lo correcto, voy a enderezar el camino que a mí, en mi generación, me tocó vivir. Y ahí es donde nosotros tenemos que considerar, nosotros no podemos sacarle excusa. Este es un asunto de una decisión donde nosotros tenemos que escoger el camino por el que vamos a andar, ¿no? Y entonces en este asunto notamos que hay algo muy interesante, si lo queremos ver, en toda esta revolución y en toda esta limpieza que él está haciendo, manda a restaurar el templo. El templo estaba abandonado, el templo de Israel estaba abandonado. Los sacerdotes estaban en otras cosas, los levitas habían abandonado el templo, y el templo en el cual se hacía sacrificio al Dios de Israel estaba abandonado y era una bodega tal vez, ahí dejaban mobiliario viejo, ya no tenía uso, tenía muchos años de que no se usaba, y era una tristeza donde había el culto, el servicio, la unción, pues había quedado abandonado. Pero este muchacho empieza a hacer la limpieza en toda Judá, en todo el reino, y empieza a reconstruir el templo, es decir, él va a reformar y a restaurar, recuperar para que los sacerdotes se ocupen de poder iniciar una vez más el servicio en el templo, purificar el templo. Entonces, Segunda de Crónicas nos va narrando sobre estas historias, en Segunda de Reyes, vemos la misma historia, pero él está haciendo esta narración interesante sobre la restauración del templo en Israel. En el capítulo 22, del versículo 8 en adelante, dice que están restaurando ellos el templo. Ahí están los albañiles, los constructores, restaurando el templo, y se encuentran con algo muy interesante. Dice el versículo 8 que el sumo sacerdote Hilcías le dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó, y el escriba Safán vino al rey y trajo la palabra al rey diciendo: tus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en la mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Safán informó también al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y Safán lo leyó delante de la presencia del rey. Vamos a pensar lo que está sucediendo ahí. Para restaurar el templo, el rey asigna a los sacerdotes que eran los encargados para purificarlo. Entonces son sacerdotes albañiles, si lo queremos decir de esa manera, ¿no? Más levitas, que fueron llamados para que junto con los sacerdotes, que son los únicos que pueden entrar al lugar santo, empiecen a purificarlo y empiezan a restaurar. Entonces uno de los sacerdotes, o el sumo sacerdote que anda ahí también trabajando, entre las reparaciones que hacen, tal vez alguna demolición para poder restaurar la pared una vez más, se le cae ahí al suelo un rollo, un escrito que está ahí, y lo tenían entre los escombros, y lo saca de entre los escombros y se lo lleva ahí al encargado de la construcción, y la construcción va y se lo lleva al rey, y se sabe qué, rey, aquí las cosas van muy bien, nos hemos encontrado un dinero que estaba guardadito, pero lo estamos usando para la construcción, pero aparte vengo a decirle que nos encontramos un libro. ¿Cómo que nos encontraron un libro? Sí, nos encontramos un libro y aquí lo traemos para que usted lo vea, a ver de qué se trata, y entonces empieza a hacer la lectura del libro. Y es algo interesante porque mientras le están leyendo el libro al rey, dice que, y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. El libro que se habían encontrado era la palabra de Dios. Entonces, el problema que llegamos ahí, ¿cómo pudo llegar alguien o una nación a una decadencia donde lo que se consideraba sagrado ahora es profano y el libro de la ley estaba perdido? Eso nos da una idea del abandono y la decadencia de Israel con respecto al compromiso que hizo con Dios. El templo estaba abandonado, ya nadie iba. Yo puedo imaginarme la tristeza de los sacerdotes cuando decían: es que ya nadie viene. Todo el mundo se va a los templos paganos, son más populares, y construyeron templos paganos enfrente del templo de Israel, ahí mismo en Jerusalén, y la gente que antes iba al culto en Jerusalén, al templo de Dios, ya no iban,
iban enfrente y los sacerdotes sin chamba, sin hacer nada, nadie llevaba sacrificio y no había ni siquiera dinero para financiarlos a ellos y fueron abandonando hasta que el sacerdote, me imagino que llegó a la conclusión, uno de ellos, donde ya estaba todo empolvado, nadie iba, a lo mejor iba uno o dos sacerdotes y nadie les ponía atención, decayéndose la construcción, sin dinero para nada, y entonces uno de ellos, me imagino, estas son conclusiones mías, me imagino que ha de haber dicho, ¿sabes qué? No tiene caso, vamos a cerrar esto. Y seguramente toma la palabra de Dios, la ley, y la guarda. Me da la impresión como que hizo un hoyo en la pared y luego lo tapó para que no quedara profanado o que algún día alguien en el futuro se lo iba a encontrar. Yo no sé cómo llegó a suceder eso, pero me da tristeza de pensar cómo algo que fue el centro y el corazón de toda una nación y de todo israelita llegó a perderse. Y que un sacerdote pudiera llegar a cerrar las puertas y decir, y le echa llave, y decir, yo soy el último que voy a entrar por estas puertas. Y la cerró y se fue, y ya no se supo nada. Vinieron otras generaciones y los templos vecinos con fiestas y celebraciones y sacrificios a Baal, a Acera, templos por todos lados. Ahí podemos ver en lo que terminó, después de que Dios les había advertido, tengan cuidado, que no se aparte este libro de la ley. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? No se aparte, le decía, este libro de la ley, este debe estar aquí como referencia. Aquí son los términos de nuestro pacto. Aquí están las bendiciones. Aquí es donde están nuestros acuerdos. Esto no se deben de mantenerlo todos los días en práctica, leyéndolo para que se mantenga fresco nuestro compromiso. Pues bueno, la verdad es que no había nadie que le interesara. Y es donde empieza la decadencia de nuestras vidas, o de todos, una vez que nos abandonamos de la palabra de Dios, que le vamos restando ya la importancia, que decimos que ya es cosa del pasado, que son cosas que no se aplican, que no tiene sentido, que hay mejores libros más positivos, y empezamos a hacer ese intercambio, esa catafixia de la palabra de Dios, para empezar a rendir culto a estos dioses modernos, hasta que se va cerrando. Ya no, nadie abría la Biblia, nadie la leía. Los niños crecían sin saber nada de eso, ni oían hablar de su Dios, del cual les dio la tierra y las promesas, y les dio un nombre y los bendijo. Las nuevas generaciones ya no sabían nada. Quizá pasaban por ahí viendo las ruinas del templo de Dios, y algún que otro niño ha de haber preguntado qué era eso, y a lo mejor el abuelo o el tío ha de haber dicho, pues era un culto de nuestros antepasados, pero ya los abandonamos porque hay otros mejores, más modernos, más útiles, más atractivos, y que tienen más sentido, porque eso de la antigüedad ya pasó de moda. No sé, me imagino que así ha de haber terminado, hasta que llega este joven rey. Y en ese momento que este joven rey decide, después de generaciones, dijo, vamos a poner un alto a todo el daño que nos está haciendo el haber perdido el compromiso con Dios, el haber abandonado su palabra, reconstruye el templo, y ahí están los sacerdotes albañiles restaurando, y por error se lo encuentran. No es que fueron a buscarlo. Entre los escombros, de lo que estaban derribando a punto de caerse, paredes a punto de caerse, seguramente ahí salió, y el sacerdote se lo entrega al contratista. El contratista lo lee, dice, este es un libro muy interesante, se lo lee al rey, y el rey, de pura indignación, al escuchar la palabra de Dios, se rasgan las vestiduras. Dice ahí el pasaje, versículo 11, dice que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Rasgarse las vestiduras es una señal o es un símbolo de indignación, decir, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que el corazón y el centro que nos daba identidad y que nos daba la razón de ser, de donde venían las fuentes de nuestras bendiciones, los términos del pacto, las palabras de las promesas, cómo llegamos a devaluarlo, cómo llegamos a despreciarlo de tal manera que ya nadie las conocía ni sabían dónde estaban? Y nada más por la pura misericordia de Dios son encontrados en esta generación, en la generación del rey Josías. Por alguna razón Dios permite que se lo encuentren. Por esa razón. Entonces el rey Josías se desgarra las vestiduras de indignación. Dice, ¿cómo? Llorando, dice, ¿cómo llegamos a este punto de perder lo más sagrado? Algo que sucede en nuestros días y debemos de cuidarnos. Por eso la importancia de la palabra de Dios debe estar siempre con nosotros. No podemos abandonarla.
Quizá ahora que vivimos en estos tiempos de pandemia no podemos ir a la iglesia, pero nosotros somos la iglesia, todos juntos. Cristo, el Señor, vive entre nosotros, pero nos da su palabra. Es ahí donde honramos su palabra, la que nos mantiene vivos. La persona puede estar en cualquier país y lo persiguen por su fe, pero si tiene la palabra se va a mantener firme. Es la palabra de Dios el cimiento de nuestra vida, porque están los términos de las promesas, de las bendiciones, de lo que Dios espera de nosotros, y es una fuente de inspiración, y es un alimento de una nutrición para el alma que nos alimenta la esperanza de la vida eterna, de que lo vamos a volver a ver, o lo vamos a ver un día que nos encontremos con Él. Ahí radica todo, ¿no? Entonces, esto nos puede servir como ejemplo para nuestros días. Pero fíjense lo que dice el versículo 12, que el rey ordenó al sacerdote Hilcías y al hijo Safán, a Cabor, hijo de Micaías, y al escriba y así al siervo del rey les dijo: id y consultad al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se han encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito, conforme a lo que está escrito de nosotros. Entonces vemos que el rey toma una determinación, dice: vayan a buscar asesoría y vayan a implorar por el rey, por el pueblo, por todos nosotros, por Judá, por el reino, pedirle al Señor qué es lo que tenemos que hacer, porque el rey Josías lo toma como una señal de parte de Dios, como un espaldarazo, si lo vamos a decir de esta manera, una palmada en la espalda donde: hijito, vas bien, aquí te voy a entregar. Había guardado mi palabra ahí en un lugar donde nadie lo conocía y salió en este momento porque cayó en tus manos. Tú eres el escogido para enderezar el camino. Por eso él manda a pedir que se haga toda esa consulta. Y entonces, pues bueno, sigue Segunda de Reyes, capítulo 23. Dice que el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, es decir, a todos los líderes de todo el reino. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Entonces, después de haber restaurado el templo y de haber entendido el rey Josías que fue una señal de Dios haber encontrado ese libro, que era el momento de restaurar el templo, el servicio, el sacrificio, y de renovar el pacto una vez más con él, aquel pacto que se había pisoteado a través de todas estas abominaciones. Y ahí está el rey de rodillas, el primer sacrificio que se hace después de generaciones atrás, los sacerdotes vestidos de blanco después de haber purificado el templo, los músicos, y ahí está el rey. Él es el primero, la cabeza. Por eso la bendición siempre empieza desde mero arriba, desde la autoridad. Y ahí está de rodillas, pidiendo perdón al Señor, restaurando la relación con el Señor, restaurando a Judá, al reino, al pueblo, y él poniéndose como ejemplo. Y lo primero que hacen, dice, ahí el rey, dice el versículo el 2 y 3, en el capítulo 23, dice: y ahí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor, estando todos los líderes, sacerdotes, levitas, las cabezas de familias, el pueblo, jóvenes, niños, y el rey, es el rey el que empieza a leer el libro que se encontraron delante de todo el pueblo, para que escucharan los compromisos, escucharan las promesas, las bendiciones, a lo que se habían comprometido los padres anteriormente, ¿no? Entonces es ahí donde está ese momento emotivo de restauración, de recuperación, pero todo empezó por la cabeza. Fue el rey el que inició todo este cambio, ¿no? Y bueno, se conoce al rey Josías como un gran reformador. Pero fíjense lo que sigue diciendo, dice: el rey tomó su autoridad, su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Pero noten ustedes, o notemos, dice, tomó su lugar de autoridad. Y ahí es donde empieza todo. Cuando uno tiene que romper maldiciones heredadas, uno tiene que tomar el lugar que corresponde de autoridad. Empieza desde arriba. Y ahí el rey toma su responsabilidad, su autoridad,
y dice, renovó el pacto en presencia del Señor, se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes, decretos con todo el corazón y con todo el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. Y ahí están todos respondiendo una vez más, renovando, restaurando, pidiendo perdón. El perdón trae la gran maravilla de restaurar a la persona en su condición antes del pecado. Reconocieron su pecado, reconocieron el pecado de los padres y fueron restaurados y se comprometieron a mantener el camino de fidelidad delante del Señor. Este rey, este joven rey, desde pequeña edad tomó la decisión de enderezar el camino y de recuperar la bendición que se había perdido, la habían perdido sus antepasados, ¿no? Y se conoce a este rey Josías como un gran reformador, pero fue de los pocos, fue de unos cuantos. Ahí vemos a la lista en esta gráfica donde está el rey Saúl, luego David, que fue el gran reformador también después de Saúl, y Salomón, que fue el que inició, el hijo de Saúl, ¿se acuerdan que hablamos de él? Que empieza a iniciar con todo este proceso de caer en maldición porque construye templos para darle gustos a las esposas y empieza a meterse con una serie de situaciones delicadas con respecto a la idolatría, y bueno, su hijo hizo peor que él, y así se fueron, y vemos ahí en la lista todos los reyes de Judá, buenos y malos, la gran mayoría malos, y ahí aparece Josías ya entre los últimos, este jovencito que fue, como les digo, un gran reformador. Y después de Josías viene su hijo Acaz, que no fue tan bueno como su padre, volvió también a empezar a hacer las cosas malas, por eso no hay garantía. El hijo tomó también la decisión de hacer los caminos malos, a pesar de que su padre había sido un gran reformador. El hijo toma sus propias decisiones, y luego el nieto Joaquín también empiezan a hacer lo malo, hasta que ya terminan con los últimos reyes, ya cuando viene la caída, que es inminente. Las reformas que hizo Josías fueron muy buenas, son reformas que restauraron la relación con Dios, pero no fueron suficientes como para cambiar el rumbo de las siguientes generaciones. Acompáñenme a ver la segunda parte de este episodio número 13 sobre la caída y restauración de Israel.